Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar. En esta ocasión, como prometimos, vamos a hablar de qué hacer cuando suena el shofar, en qué pensar, hacia dónde quiere llevarnos, hacia qué emociones, sentimientos y pensamientos quiere llevarnos el sonido del shofar. ¿Y para qué es este sonido? ¿Qué nos quiere causar? ¿Qué nos quiere mover el shofar? En otro video, si Dios quiere, más amplio, probablemente no lo vamos a hacer en clase, pero lo vamos a sacar solo en video. Vamos a explicar de dónde viene el shofar, cómo lo hacen, cómo llega a nuestras manos el shofar, de qué animal es, de qué animal puede ser, de qué tipos de animal se extrae el shofar, de qué materiales. Mucha gente piensa que es hueso, que no es hueso, es queratina. Vamos a hablar de todo el proceso de la realización de un shofar con muchos mensajes súper interesantes. El día de hoy nos vamos a enfocar ya en el día de Rosh Hashanah, ya en el día en donde escuchamos el shofar, muchos por primera vez en el año, otros hay una costumbre aquí en la comunidad sefaradí, todos los días de Rosh Hashanah, antes de decir los versículos en donde se hablan de las 13 cualidades de piedad, de misericordia de Dios. Antes de eso, tocamos el shofar. Se llama el Vayabor, que lo vamos a decir mucho en Yom Kippur. Vayabor Adonai, el Paná Vayikra, Adonai, el Rahum, Behanun, el Japaim, Baruch Emet. Son 13 cualidades de misericordia divina. Antes de decirlas, que las decimos en Selijot, tocamos el shofar. En el mes de Elul. Todo el mes de Elul en Selijot. En el momento de Selijot, todo el mes de Elul lo tocamos el shofar. Entonces ya los que vamos a tocar el shofar en Rosh Hashanah, ya llegamos preparados, listos. Sí, no se crean, para los que tocamos el shofar, hay que ejercitar el pulmón y hay que acostumbrarse, porque luego el labio, uno se lo aprieta mucho y puede empezar a doler, pero si ya uno está acostumbrado, ayuda. Otros, los Ashkenazim, por ejemplo, lo tocan al final de la tefilá. Acabando todo el resto de Shachrit, tocan el shofar. ¿Cuándo? ¿En Elul? En Elul, o desde que empieza el Selijot, no estoy seguro. También otros lo tocan en Selijot, como nosotros aquí en la comunidad sefaradí, pero no antes del Vayabor, no antes de decir los versículos, sino al mismo momento. Cuando la gente está diciendo los versículos, Vayabor, al mismo tiempo que están diciendo los versículos. Y otros se esperan y guardan la emoción hasta Rosh Hashanah, ¿no? Vamos a ver, analicen ustedes, se los dejo de tarea, según lo que vayamos diciendo, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué les hace más sentido? Si empezarlo a tocar desde antes y esperarse hasta después, ¿qué les hace más sentido? Ahora, ya he contado esta historia anteriormente, pero me encanta y no la puedo dejar de contar cada año. Y que quede grabada, porque es una historia de verdad que ejemplifica mucho la idea del shofar. Cuenta que una vez estaba un presidente municipal, o sea, un presidente de un pueblito bien chiquito, bien anticuado, casas de paja, de madera, así. Y habían incendios de vez en cuando, porque la gente tenía sus estufas de leña adentro de la casa, y entonces cualquier cosa que volaba, una chispa, se incendiaban las casas y no podían hacer nada, se incendiaban y perdían la casa y se quemaba la casa de al lado y la de al lado, y era un problema muy grande para los del pueblo. Y fueron con el presidente del pueblo y le dijeron: ¿qué hacemos? Esto no se puede seguir así, ya no aguantamos, danos una solución, por favor. Les dijo: la verdad yo no tengo idea, pero voy a ir a la ciudad cercana a ver ahí qué hacen. Chance ahí están más avanzados y algo han de hacer ahí. Y entonces llegó a la ciudad, con el presidente de la ciudad, a ver qué hacen con los incendios. Entonces, de repente le dijo: tú te voy a dar la experiencia de qué es lo que hacemos. Vas a experimentar, no te voy a explicar, para que lo veas con tus propios ojos. Tenemos una innovación increíble. Construimos una torre y ven, acompáñame. Lo puso arriba de la torre, vio un incendio, tocó una trompeta que había, una corneta que había arriba de la torre, y la empezó a tocar, y de repente
el del pueblo ve que se apaga el fuego. A lo lejos ve que se apaga el fuego. El presidente de la ciudad pensó que iba a entender todo lo que está pasando a la mitad. Que tocan la corneta, llegan los bomberos, apagan el fuego. Pero el del pueblo, no entendió todo el sistema. Solamente vio corneta y se apaga el fuego. No vio todo lo que había detrás. El presidente de la ciudad creyó que estaba atento a todo lo que estaba pasando. En eso le dijo, dame una trompeta, yo también quiero una corneta de estas. Entonces ya le dieron una, se la llevó al pueblo, construyó la torre, la puso encima de la torre, se quedó ahí esperando, empezó un incendio y empezó a tocarla. Y no pasaba nada. Y se incendiaba y no pasaba nada. ¿Qué onda? Regresó a la ciudad, su corneta no sirve para nada. La quiero regresar. ¿Pero cómo no sirve? A ver, si suena. Dice, no sirve. Yo la toqué y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Y los bomberos? ¿Cuáles bomberos? ¿De qué me estás hablando? No, es que tienes que tocarla y es nada más el aviso a que vengan los bomberos y apagan el fuego. ¿Tú estás entendiendo que solita va a funcionar? Bueno, esa es la moral, la historia. Pero la moraleja es que muchos creen que la corneta, el shofar, apaga el fuego. Todos los problemas se van a solucionar solamente porque escuchamos el shofar en Rosh Hashanah. Ya escuché el shofar, entonces ya estoy de aquí en adelante, un año increíble. Hay que apagar el fuego. Y así dice Maimónides. Dice el Rambam en Alajot Teshuvah. El Rambam fue de los primeros libros que se escribieron de ley judía sistemática y práctica. Después del Talmud se escribió ley judía, porque me ha explicado que trate de explicar los términos, porque digo el Rambam y la Mishnah y la gente no sabe dónde. Pero Maimónides fue un rabino de más o menos 1200, hace 800 años, que escribió un libro espectacular. Yo diría el libro más importante después del Talmud. Después del Talmud, o sea, claro, el Tanaj es nuestro libro más importante, la Torá, después del Tanaj, todos los textos. La Torá, vamos a llamar los 5 libros de la Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Después todo el Tanaj, los escritos, Yoshua, los Shofetim, los profetas, Yehezkel, todos los libros, Shir Hashirim, Esther, Ruth, esos libros que comprenden todo el Tanaj. Después tenemos la Mishnah y el Talmud, que son la ley judía, pero muy revuelto, muy difícil, no está práctico, no está a la mano. Para entender la ley, extraer la ley del Talmud es muy complejo. Y después de eso vino Maimónides y escribió un libro de ley impresionante. Algo sin comparación maravilloso. El primer libro de ley práctica. Y en esos libros escribe las leyes de Teshuvah, las leyes del arrepentimiento y del cambio. Dice Maimónides en esas leyes que en Rosh Hashanah, cuando tocamos el shofar, lo tocamos porque hay una ley bíblica de tocar el shofar. Y ahí están los versículos que basan esa ley bíblica. Hay versículos en la Torá de los cuales nos basamos que exista la ley bíblica de tocar el shofar en Rosh Hashanah. Pero igual hay algunos versículos que nos ayudan a entender la razón de por qué tocamos el shofar. ¿Cuál es este? No lo tengo aquí enfrente, pero en traducción libre: despierten, hijos míos, de su sueño. Despierten, dormilones, de su sueño. Así dice el pasuk. Y esto lo conecta Maimónides hacia el shofar. El shofar es el despertador. Es el despertador que nos despierta y nos mueve y nos dice: despierta, levántate, haz algo. Estás dormido, estás desaprovechando tu tiempo, estás desaprovechando tu vida. La vida es muy corta. La vida es muy corta y entre más va avanzando la vida, más corta es. Ayer a unos niños les conté el síndrome del papel de baño. Lo cuenta mucho el rabino Chicurel, pero me encanta el ejemplo porque es tan real. El síndrome del papel de baño. Cuando el papel de baño está nuevecito, grande, ¿cuántas vueltas da para sacar, 5 cuadritos de papel de baño? Pues 2 vueltas, ¿no? 2 vueltas, entonces va lento. Vamos a suponer que cada cuadrito es un día, un año de la vida, ¿no? Entonces va lento porque está grande. Y cada día que va sacando va lento.
dando la vuelta lento. Pero entre más chiquito se hace, ya al final, para sacar, no sé, 10 cuadritos, gira rapidísimo, porque ya está más chiquito. Y así pasa en la vida. Entre más vamos creciendo y más chiquito se va haciendo el papel de baño, más chiquita se va haciendo la vida, más rápido pasa el tiempo. Y entonces cuando pasamos de primero a segundo, de primaria, ¿no? Un año era un año entero. Y después para que de repente un año es ya, otra vez, Rosh Hashanah. Y nos impactamos. La única forma para aprovechar la vida es despertar, es estar atento, es cada día vivirlo despierto. Y hoy en día con todo el tema de las redes sociales, los celulares, las distracciones, todo lo que tenemos, de repente nos dormimos, estamos como dormidos, no estamos despiertos, estamos aletargados, estamos en un status quo del cual a veces no queremos despertar. Es cuando estás en el sueño y la estás pasando bien tu sueño y dices, déjame aquí un ratito, no me quiero despertar. Después de despertarse, es nada más la sirena. Lo que hay que hacer es hacer acciones. Es cuando tu mamá te despertaba de chiquito, ya hay que ir a la escuela, 5 minutos, ya estás despierto, ya te despertaste, ya sonó la alarma. ¿Qué sigue? Tienes que empezar a hacer cosas. Si no estás adormilado, medio despierto. ¿Y qué pasa si no te despiertas y no haces algo? Te vuelves a dormir. 5 minutos más. Ya. Entonces, hay que empezar a hacer cosas. Levantarse. Oye, vístete, lávate los dientes, ve al baño, esto, lo otro. Empiezas a hacer cosas y solito empiezas a despertar. Y ese es mi consejo. Cuando escuchamos el shofar, escuchemos esa alarma despertadora que nos despierta. Y de ahí en adelante tenemos que actuar. No podemos decir, ok, ya me desperté. Hay que actuar. Y se actúa a través de actos continuos, chiquitos, pequeños. ¿Y sabes lo peor de todo? Que nunca es tarde para hacer eso. Nunca es tarde para actuar. Siempre fue tarde y nunca es tarde. Siempre fue tarde porque siempre quisimos hacer cosas. Y no lo hicimos. Entonces dijimos, lo hubiera hecho y ya hubiera acabado. Escuchen lo que me pasó. Que me arrepentí y no me voy a volver a arrepentir. Hace como 4 años, 3 años y medio, me enteré de un programa que se llama 929. Son 929 capítulos de todo el Tanaj. Desde Bereshit hasta Divrei Yamim, el último libro, 929 capítulos. Y hay un programa mundial que tiene su aplicación que está muy buena, en donde tienen un programa y cada día es un capítulo. De domingo a jueves, viernes, sábado son repaso de los días de la semana. Y así vas repasando. Empecé el programa, el ciclo pasado, increíble. Y no nada más eso, hice un grupo en donde yo grababa diario el capítulo en hebreo y con su traducción en español y lo mandaba a un grupo de WhatsApp. Y así estuvimos grabando como 150. Tengo ahí 150 capítulos guardados de 929. Y me ponché, ya lo dejé de hacer. Como que se me fue la inspiración, lo dejé de hacer. La semana pasada terminó el ciclo pasado y empezó uno nuevo. Y dije, ya hubiera acabado todo el Tanaj. ¡Qué tonto fui! Ya lo hubiera acabado. Y no es que no lo empecé y ya lo hubiera acabado. ¡Qué tonto fui! Dije, esta sí no se me va. Ahora sí, no se me va. Desperté, hubo un despertar, hubo un shofar. Ahora sí no se me va. Y entonces, ahora sí me puso el calendario todos los días. ChatGPT, por favor, hazme un archivo para que en mi calendario me aparezca todos los días el día y el repaso. Me lo hizo excelente en un segundito. Lo puse ya y de ahora en la mañana tengo mi alarma y no la quito hasta que no lo hago. Y así todos los días. Y empezar es un nuevo ciclo. Con el 1, Bereshit, empiezas Bereshit. Porque a los 150 que levantaste ya se fueron para atrás. Exacto, o sea, ya tengo que empezar del 1, otra vez desde el 1, no importa, pero empezar, hacer algo.
hacer algo. Y sabes que tampoco me arrepiento de haber empezado, porque ahí sí hice algo. Quise estudiar esos 10 minutitos o 15 de Torah, ese momento tenerlo, y sí lo empecé. Digo, me ponché a la mitad, hay que ver por qué me ponché. Pero hago un llamado, ese shofar, y hubo unas ganas de hacer algo, ¿no? Cada quien, digo, es un ejemplo, pero hay cositas que hay que hacerlas. Y si son diarios o tenemos una forma de medirlas, de visualizarlas, de tenerlas, es mucho mejor, porque muchas veces decimos, yo quiero ser buena persona, quiero ayudar a los demás, y todo se queda en el aire. Está muy padre, muy bonito, pero se queda en el aire. Se queda sin un utensilio para poder soportarlo. Entonces, muchas veces las mitzvot de la Torah nos ayudan a darle contención a esas buenas voluntades que tenemos. Entonces, ya tuvimos el shofar al despertar, busquemos una mitzvah que le dé contenido a eso que queremos ser, y que no sea nada más una buena voluntad, sino que sea una mitzvah. Y la mitzvah nos ayuda a volver a crear realidad nuestra voluntad. Esas son las mitzvot, son prácticas que nos ayudan a generar en la realidad lo que queremos ser, a lo que nos queremos convertir. Y entonces, hacerlo. Puede ser diario, puede ser una vez a la semana, puede ser lo que sea. Me preguntaron unos chavos, ¿qué hacemos? Está muy difícil, ¿no? Muchas culturas en el Año Nuevo ya las tienen claras. Y hay como las 10 cosas que tienes que hacer en el Año Nuevo. Los propósitos, ya las tienen claras, o 12, ¿no? En el judaísmo, ¿cuáles son esos propósitos? Si me harías una lista, me dijeron mis alumnos, hazme un top 5, en los primeros 5 de la lista que crees que debemos de hacer este Año Nuevo. Les dije varios, uno de ellos fue estudiar Torah. El estudio constante te ayuda a generar ideas, a generar actitudes. El estar constantemente platicando de los temas te cambia, te transforma. Ahorita empezaron un programa, vamos a darle aquí publicidad, porque vale la pena. Es un programa en donde tradujeron 2 libros de leyes interpersonales, leyes de la Torah, de mitzvot interpersonales. Muchas veces pensamos que no existen, pero hay muchísimas leyes de la Torah que tienen que ver uno con el compañero. No hacerlo sentir mal, no avergonzar claramente, y como leyes, si están establecidas y tienen su forma, su todo perfecto. No hacer pensar a otro que le estoy haciendo un bien, pero no es cierto. Por ejemplo, igual te iba a invitar a mi casa, porque cualquier cosa, ya te iba a invitar. Y decirle, no te iba a invitar, pero como tú me hiciste, entonces ven, y hacerlo creer algo que no es cierto, es una prohibición. Se llama Gonev Dat, es robarle su pensamiento, su incredulidad, es prohibido. Y así estas mitzvot. Entonces me contaba muchas experiencias que estos 2 libros están tanto a la venta como regalarlos con un compromiso de estudiarlos. El que quiera puede pedirlos, aquí se los damos. Tiene un compromiso de sí estudiar, al menos 50 a la hot, y si no, se puede comprar. Lo puedes comprar por una módica cantidad. ¿Hay algún grupo donde...? Y estamos haciendo grupos de estudio de esas leyes. Estamos haciendo grupos de estudio también. Me contaba que de repente 2 personas se sentaron a estudiar este libro en un café. Estaban estudiando las leyes y una señora se les acercó y les dijo, yo nunca he visto algo así en mi vida. 2 personas en un café estudiando cómo ser mejores personas, cómo no dañar al otro, porque puse atención a ver cómo estaban hablando del tema. Dijo, no lo puedo creer. ¿En dónde se ve esto en el mundo? Está impresionante. El estudio de la Torah te convierte en un mejor ser humano, porque estudias y conoces cosas nuevas y entiendes, pues esta mitzvah no la conocía y ya la conozco. Esta idea, pensé que esto no era nada grave y de repente me doy cuenta que sí hay que hacerlo, es algo importante. O estudio de Torah constante y continuo es de las primeras que yo pondría en la lista. Y entonces hay más que poner en la lista, pero vamos a regresar al tema del shofar. Sí. De las primeras 5, les digo algunas otras. Estudio de Torah es importantísimo. Otra que les dije a estos chavos es, ya no me acuerdo cuál les dije, pero ahorita me acuerdo. Pero no quiero. Vamos a regresar un poquito al tema del shofar.
Entonces el shofar ya quedamos que es el despertador. Es un despertador para llevarnos hacia algo. Ahora sí, enfocándonos en la tefilá. La misma tefilá, el mismo rezo, vamos a tocar shofar en el momento de Musaf, que como ustedes saben, Musaf, en la época del Bet HaMikdash, se hacían korbanot, unas ofrendas. Todos los días se hacía una ofrenda clásica, en la mañana y en la tarde, pero cuando habían fiestas o en Shabbat se hacía una ofrenda extra, y este se llama Musaf. Musaf es un agregado. Por lo tanto, ya que las tefilot son en vez de las ofrendas que se hacían en el Bet HaMikdash, la tefilá de Shachrit, que es la de la mañana, la hacemos por la ofrenda de la mañana. La tefilá de Minjá, por la ofrenda de la tarde. Arbit la hacemos porque había otra acción de quemar unas partes del animal, se quemaban, hacemos arbit. Y cuando había un musaf, que era una ofrenda extra, hacemos una tefilá de musaf. Por eso en Rosh Hodesh, en Shabbat y en las fiestas hacemos una tefilá extra, se llama musaf. A la hora de musaf vamos a escuchar el shofar. Y los jajamim establecieron muchos textos muy bien organizados, muy bien establecidos. Ahorita van a ver por qué, en donde nos van a dar la pauta para qué entender, qué saber y por qué se está tocando el shofar en esos momentos. Y se divide en 3 partes. Ojalá que alguien, si quieren, por favor, tráiganme un mahzor de ustedes y les marco ahí, les digo, aquí empieza esto, aquí empieza el otro, aquí empieza el otro, para que sepan qué está pasando. Se divide en 3 partes. Se llaman Malhuyot, ahorita voy a explicar cada uno, Zichronot y Shofarot. Malhuyot son reinados, reinar a Dios. Zichronot son recuerdos y Shofarot son algunas veces que se tocó el shofar. Y les voy a explicar con una historia, otra historia, por qué hacemos esto. Siempre, todas las historias judías tienen un rey y un pobre. Aquí también hay un rey y un pobre, no se preocupen. Siempre hay reyes y pobres, siempre es lo mismo. En esta ocasión era un rey que salió a cazar animales. Y ahí fue a cazar ahí unos animales. Era muy común que los reyes vayan a cazar. Entre paréntesis, hay una teoría, en Israel habían muchos leones. ¿Han visto ahorita que Israel es un león? Yehudá es un león. En Israel, la tierra de Israel, habían muchos leones. Y aparentemente era una especie de león mucho más grande, con mucho más melena y más imponente que el león africano. Mucho más, no mucho, pero más grande y más imponente que el león que conocemos, que es el león africano. El Rey León. Sí, del Rey León, ¿no? El clásico. Era más grande, ¿sí? Hay un león asiático también. Esta era una combinación que desapareció la especie, un león muy impactante. Y en la tierra de Israel habían leones, o sea, sueltos. Y pues te podía comer un león. O sea, si alguien iba de una ciudad a otra y no tenía cuidado, podía llegar un león y lo comía. Por eso, cuidado. Y en el Tanaj aparecen infinidad de veces los leones. ¿Por qué desaparecieron? Hay una teoría que puede ser muy real, que los romanos para el Coliseo fueron a atrapar y cazar leones, porque en Roma no había leones, y los llevaron del área de Jerusalén y se aparecieron los leones de Jerusalén. Entonces fue a cazar este rey. Y se le hace de noche, está perdido a la mitad, preocupado porque pues, hay leones, hay animales, está preocupado en la noche, ¿qué hago? No tenía para hacer un fuego, no tenía nada. Y en esa misma zona había un señor pobre, con una flauta. Le gustaba tocar la flauta. En las noches salía a tocar la flauta. De repente sale de su casa, empieza a tocar una melodía preciosa en su flauta y el rey lo escucha. Dice, pues, si hay un flautista, si hay una flauta, hay un flautista. Entonces voy a ver que me ayude. Siguió el sonido de la flauta, llegó con él, le pide ayuda, le pide asilo. El flautista se comportó muy bien, le dio una cama donde dormir, le dio comida, protección, todo. La mañana siguiente le dice, por favor, llévame a mi casa, dime el camino. Claro que sí, te acompaño, lo acompañó y de repente llegan al palacio. ¿Cómo eres el rey? Sí, soy el rey, en agradecimiento, quiero que trabajes conmigo. Lo metió de ministro de cualquier cosa. Y así pasaron los años, y era el ministro de no sé qué, y era muy responsable, muy bueno, y entonces fue creciendo en los puestos del reinado, hasta que llegó a ser el ministro de las arcas del rey.
Y en eso, un día está en las arcas limpiando, acomodando, haciendo inventario. Se acuerda que es su aniversario. Y no le compró nada a la esposa. ¿Qué voy a hacer, Shema? ¿Qué hago? Ahí sí está en problemas graves. Y en eso ve un anillo. Dijo, pues ni modo, se lo lleva a mi esposa. ¿Qué hago? Es del rey, pero pues ¿qué hago? Mi aniversario. No se va a dar cuenta. Ve cuánto tiene. Agarra el anillo, se lo lleva. Se lo da a la esposa. Pasan los meses y el rey quiere su anillo, ponérselo. No está en ningún lado. El encargado, pena de muerte al flautista. Pues ni modo, ¿qué va a hacer? Tiene razón, o sea, ¿qué hago? Si así era la ley, yo robé, ni modo. ¿Qué hago? Está pensando, está nervioso, no puede dormir toda la noche. Se le ocurrió una idea. Tocar la misma melodía que tocó cuando lo conoció al rey. A ver si eso hace algo. Y así fue, el día del juicio estaba el rey, el juzgado, todo. Sentencia, tiene algo que decir el sentenciado, el culpable, saca la flauta y empieza a tocar la misma melodía que tocó cuando lo vio. El rey, cuando escuchó esto, le dio un flashback, como dicen, una imaginación, una imagen de cuando estaba él preocupado y escuchó esa melodía y dijo, te perdono, estás perdonado. Porque tú una vez me salvaste la vida, ahora yo te salvo la tuya, estás perdonado. Este es el cuento, pero la idea de acá es que hubo momentos especiales en donde sonó este shofar. Hubo momentos especiales en donde algo pasó en relación a este cuerno. Por eso tocamos un cuerno, porque podíamos tocar otra cosa, una trompeta. ¿Quieres despertador? Para despertador toca lo que sea. Una corneta, toca lo que tú quieras, pega en la mesa. ¿Para qué un cuerno, un shofar? Porque este shofar tiene momentos especiales en los cuales sonó y recuerda momentos esenciales en la historia del pueblo judío, y esto hace que despierte tanto en nosotros como en Dios una emoción de recuperar ese amor, ese cariño, esa alianza que tuvimos con Él y otras muchas cosas que vamos a ir mencionando. Entonces, el shofar en específico, aparte de despertador, en específico ese cuerno tiene momentos especiales en la historia que nos hacen recordar a nosotros y a Dios esos momentos. ¿Se pueden saber? Claro, los dice la Amida justamente, y los vamos a dividir en tres. El principio. Ahora, ¿cómo son divididos? Los jajamim pusieron 3 versículos, o sea, primero como un texto introductorio y después 3 versículos de la Torá, 3 versículos de los Ketubim. Los Ketubim son, por ejemplo, Tehilim, Shir Hashirim, son los Ketubim, son los escritos. Es una forma de unir muchos libros del Tanaj. Y 3 versículos de los profetas, de los Neviim. Entonces, así está ordenado. 3 de la Torah, 3 de los Ketubim y 3 de los Neviim en cada una de las 3 veces que tocamos el shofar. En los libros de Rosh Hashanah. Sí, en el libro de rezo de Rosh Hashanah, en la parte de Musaf, van a encontrar esto, en la mirada de Musaf. Se hace 2 veces. Una cuando estamos todos calladitos, que de repente estamos callados y de repente empieza a sonar el shofar. Son 3 veces, y en la Hazara, en la repetición del Hazán, otras lo va diciendo en voz fuerte y vamos a poder siguiendo. Entonces, cuando vas leyendo, primero se leen los versículos que te hablan de ese momento importante y después suena el shofar. Es versículos, shofar, versículos, shofar. Ahora, ¿cómo es? Los primeros están aludiendo al reinado de Dios. Cuando se reinaba un rey, se suenan las trompetas o suena una voz de un shofar. No, suena una voz de un shofar como cuando viene el rey, tocan tururú, tururú, que se abren las puertas del palacio y pasa el rey, ¿no? Cuando hay un rey, cuando hay una coronación, se toca un shofar o una trompeta. Y este shofar, en este específico, está dirigido hacia reinar a Dios. Reinar a Dios. Yo sé que estamos lejanos del tema de los reinos, de los reyes, y no nada más lejanos. Yo creo que, no sé, se nos quedó un mal sabor de boca
históricamente en la cultura popular de los reyes, como si los reyes son malos, agresivos, vengativos, tomaron el poder a la fuerza, como que esa es la historia que nos han vendido siempre del reino. ¿Qué reyes son así en la historia? Muchísimos reyes fueron así, muchísimos fueron así, pero lo que pasaba es que aquí también queremos utilizar cosas cotidianas para conectarnos con Dios. Y el máximo puesto en la antigüedad, máximo puesto era el reinado. Entonces yo quiero tener a Dios como en el máximo puesto, pues lo comparamos hacia un rey. Y por eso el tema del reinado. ¿Y qué incluye el reinado? Que este rey te va a proteger, te va a cuidar, va a pedir a cambio cosas. Así era la relación rey-pueblo. Y mucha parte de la Torá, todo el final de la Torá, se hace un pacto, como se hacían los pactos en la antigüedad, entre reyes y pueblos. Se hacían muchos pactos principalmente entre reyes que conquistaban un lugar y aniquilaban o desmantelaban el otro reinado. Y este pueblo que quedó de vasallo hacía un pacto con el rey nuevo, en donde pues, no se va a rebelar, en donde no va a subir un rey que no sea él, y a cambio el rey los protegía. Entonces, en ese tipo de relación, la Torá presenta una relación con Dios. Ok, tú estabas de vasallo en Egipto, tú estabas de esclavo en Egipto, pero pertenecías al rey de Egipto. ¿Qué pasó? Yo, rey Dios, fui, aniquilé a Egipto, aniquilé al Dios de Egipto con todas las plagas, y le dije al mundo que yo soy mucho más fuerte que Egipto era la gran potencia, y entonces tú, pueblo que estás sin rey ahora, no tienes rey. Entonces, vamos a hacer un pacto. Yo soy tu rey, y tú eres mi pueblo, a cambio yo te voy a dar protección, una tierra preciosa, maravillosa, va a haber una relación, y tú a cambio me vas a dar también que no vas a ir con otros dioses, etc. Esa es la relación que tenemos Dios, pueblo de Israel. Entonces, en todo esto, lo que hacemos es reivindicamos o volvemos a decirnos que Dios es nuestro rey. Es lo que hacemos cada año en Rosh Hashanah. Reinamos a Dios y decimos, volvemos a hacer este pacto. Queremos hacer el pacto contigo, en donde tú eres nuestro rey, y pues todos queremos estar con el mejor rey de todos como nuestro rey, que es Dios. El que puede todo, el que puede hacer milagros, el que me da protección, y que pues qué maravilla, ¿quién no quiere tener a Dios de rey? Y entonces volvemos a hacer esta coronación nueva del rey cada año. Y tocamos las trompetas, y los versículos que vamos diciendo, no los voy a ir mencionando todos, hablan de esta relación que tenemos con Dios de rey y que lo vamos a reinar. Por ejemplo, de la Torá, Adonai imloch leolam vaed, Dios va a reinar por siempre. Es un versículo de la Torá, ¿sí? Otro versículo del Tehilim, por ejemplo, Ki l'Adonai hamelojá moshel bagoim, porque de Dios es el reinado y Él va a gobernar sobre los pueblos. Vamos a saltarnos a los versículos de los profetas. Versículo famosísimo en Zeharia, de allá Adonai lemelech al kol haaretz, bayom hahu Adonai echad ushmo echad. Y será Dios como el rey de toda la tierra, y en ese día Dios será único y su nombre será único. Entonces es una promesa de que Dios va a reinar sobre la tierra. Esos son versículos del reinado. Pasamos ahora, y después de esto, tocamos el shofar. Entonces, ese shofar que hay que pensar, idealmente, hay que pensar en, Dios, con este shofar estamos volviendo a coronar a Dios como nuestro Dios. Eso es lo que hay que pensar en este shofar. Continuamos a los zichronot. Zichronot es mucho más parecido al cuento de la flauta. Este shofar sonó en algunos momentos especiales y espectaculares que hacen recordarnos a nosotros, recordar a Dios que merecemos un buen año, que estamos aquí con buenas intenciones, que queremos seguir, que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo y que estamos aquí con un pacto eterno. Y vamos a mencionar varias cosas. Entonces, mencionamos momentos en donde Dios
recordó a la humanidad. Recordar también se utiliza como para, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios los recordó. No quiere decir que a Dios se le olvida el pacto, o que Dios se le olvida el pacto que hizo con Abraham, pero es una forma de decir, sí, pero no a través del olvido, sino más como a través de la promesa que se hizo, que esa promesa nunca va a estar, no se va a romper esa promesa, y entonces recuerdo la promesa, la vuelvo, es como poner el contrato en la mesa, es como decir, oye, tú hicimos un pacto, volverlo a poner en la mesa es como recordar que aquí hubo algo importante. Y hubo varias veces cuando Noaj estaba en la Tebá, Dios prometió que no va a destruir la humanidad, y en este momento tan importante, en donde no nada más el pueblo de Israel es juzgado, sino toda la humanidad es juzgada. Yo recuerdo que muchas personas, cuando dábamos clases en Facebook y eran muy abiertas, muchísimas personas no judías se acercaban y me decían, ya escuché tu clase de Rosh Hashanah, pero ¿qué onda? Le decía, Rosh Hashanah no es nada más de los Yehudim. Si tú entiendes qué es este día maravilloso, y tú en ese día quieres, como no judío, también hacer un rezo y también pensar en la importancia del día o lo que sea, 100% lo puedes hacer, porque Dios está juzgando a toda la humanidad, no nada más a los Yehudim, ni a todo el mundo. Renacer como persona. Renacer está juzgando, y es una realidad. Si una ciudad, aquí hay cosas prácticas, si una ciudad es una ciudad discriminatoria, una ciudad mala, cruel, como Sodom y Gomorra o lo que sea, Dios juzga a esa ciudad y va a decidir si esa ciudad, como ciudad, va a seguir existiendo o ya no va a existir. Y entonces la ciudad es juzgada, y la gente, las ciudades y el mundo es juzgado. Y entonces, si el mundo está más para allá que para acá, si el mundo en la balanza no está muy bien, el mundo es juzgado. Y entonces le decimos a Dios en este momento tan importante, por favor, Dios, acuérdate de los pactos que hiciste. Tú hiciste un pacto con Noaj de que no vas a destruir la humanidad, por más malos que seamos, pero acuérdate de eso, por favor. Por favor, Dios, acuérdate el pacto que hiciste con Abraham Avinu y con tu pueblo, ¿sí? Y por eso nos sacaste de Egipto. Y muchos momentos que tratamos de reencontrar esos lugares en donde Dios recordó a la humanidad y los pactos que hizo con el pueblo de Israel y con la humanidad también. Esos son los zichronot. Y por último, y tocamos el shofar. Entonces, ¿qué hay que pensar en ese shofar? Hay que pensar en que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y con la humanidad de que darnos un año. ¿Se puede hacer tefilá? Me preguntaron mucho, ¿podemos hacer tefilá? Claro que se puede hacer tefilá, pero si logramos enfocar nuestras tefilot a través de esta voz del shofar, podemos lograr muchísimo más internamente que si solamente pedimos por refuah shelema de perenganito, que si pedimos porque se case mi prima que no se ha casado, que tenga hijos mi amiga que no ha tenido hijos o lo que sea. Es agarrar el shofar y utilizarlo para pedir. ¿Cómo podemos pedir en este momento? ¿Cómo podemos pedir en este momento de Zichronot? Pidamos más global. En Zichronot pidamos más global. Digamos, Dios, acuérdate de nosotros. Acuérdate del pueblo de Israel, ahorita que estamos viviendo momentos muy difíciles. Que haya paz. Que haya paz. Acuérdate, ya queremos acabar con esto. Tú nos dijiste que nos ibas a mandar una tierra que manda leche y miel, una tierra de paz. Acuérdate de esas promesas que nos hiciste. Acuérdate de eso y mándanoslas. Entonces, dirigir hacia los zichronot de los recuerdos. Y generalmente lo podemos hacer un poco más global que más específico. Si alguien quiere hacer específico, también lo puede hacer y decir, mira, tú dijiste en tu Torah, Dios, y prometiste que las personas buenas que te aman y que cumplen tus mitzvot, les va a ir bien en la vida. Acuérdate de eso también. Acuérdate a través de este shofar que tú prometiste en el Shema que decimos todos los días. Y si es que, bueno, lo promete no a una persona en específico, sino a el pueblo de Israel. Si cumplen todos mis mitzvot,
públicamente, entonces les va a ir bien, general, es un poco más general esa promesa, pero tú nos dijiste que, y tú eres un Dios bueno, qué mejor que tú, Dios bueno, que le mandes cosas a la gente buena. Yo soy bueno, yo estoy aquí porque quiero ser bueno, quiero hacer buenas acciones. Acuérdate de mí, sábete que yo soy un muy buen canal, acuérdate de mí. Podemos también dirigirlo hacia el recordatorio. Y por último tenemos los shofarot. También muy aunado al cuento que contamos del flautista, momentos que sonó el shofar. Son momentos que sonó el shofar y esto yo digo que es como abrir, esto literal es abrir las fotos de la boda. Es abrir las fotos de la boda. Es muy buen consejo para todos los que estén peleados con sus esposos o esposas. Lléguenle con el álbum de la boda y ábranse. Mira, mi esposa siempre me dice, cuando nos queríamos, sí, cuando nos queríamos, eso era cuando nos queríamos, así me dice. Entonces, abrir el álbum. Mira, ¿te acuerdas? En esos momentos tan especiales. Mira ahí, cuando te puse el anillo, wow, qué momento tan especial. O cuando tuvimos un hijo. Todos los proyectos que teníamos juntos, todas las ideas, qué se ha hecho realidad, qué no se ha hecho realidad, cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido como pareja. Entonces es como abrir el álbum. Eso es, esto es shofar. Recordar esos momentos en donde se tocó el shofar. Y le decimos a Hashem, acuérdate, ¿te acuerdas cuando el shofar? Qué bonito era todo, qué padre. ¿Cuándo sonó el shofar? Y vamos a recapitular. Número 1, cuando Dios nos entregó la Torah. Cuando Dios nos entregó la Torah, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan todos? ¿Se acuerdan todos? Aunque no, hay opiniones, creo que la Kabbalah, no sé si es el Zohar o el Midrash, después vamos a explicar qué es el Zohar y qué es el Midrash, pero no es un texto, digamos, textual en la Torah, pero hay opiniones que dicen que es una metáfora, que cuando se entregó la Torah, ahí estábamos todos ahí, recibiendo la Torah. Entonces, se acordarán todos que cuando se entregó la Torah, hicimos una preparación de 3 días y cuando estaba amaneciendo, empezó a sonar un shofar. Cuando se entregó la Torah, o sea, cuando Dios nos habló y dijo algunos de los 10 mandamientos dichos, los dijo antes de bajar las tablas. Porque primero fue Vamos a recapitular nada más para que se entienda el contexto. Primero, Dios le dijo a Moshe en el monte de Sinai, quiero hacer un pacto con ellos. Pregúntales si ellos también quieren aceptar este pacto conmigo. Y van a ser mi pueblo, y van a estar increíbles, voy a entregar una tierra y todas muchas cosas. Moshe se los platicó al pueblo y el pueblo dijo, aceptamos. Naaseh benishma, haremos, escucharemos, sí queremos hacer este pacto. Y entonces les dijo, órale, vamos a hacer el pacto. Vamos a hacer la boda. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Órale, preparamos la boda. Prepárense 3 días. 3 días les dio una serie de órdenes que se preparan y al tercer día fue la boda. ¿Qué es la boda? Dios le habló al pueblo de Israel y les dijo varios de los 10 mandamientos. Entonces se prepararon. Al amanecer empezaron truenos, rayos y una voz de un shofar muy fuerte. Esto es cuando vas a anunciar algo que va a pasar importantísimo. Dios utilizó sus fuegos artificiales. Entonces va a salir Mickey, ¿no? Va a salir Mickey del escenario, fuegos artificiales, y sale Mickey, ¿no? Ahí fue la primera vez que se oyó el shofar. Ahí fue, como pueblo, sí, la entrega de la Torah. Se escuchó el shofar, una voz del shofar. Y es el momento de la boda, el momento que se nos entregó la Torah, el momento de Matán Torah, que Dios nos habló, es el momento de la boda, nos casamos con Dios, aceptamos su pacto y ya estamos casados. Y el monte Sinai era la jupá y ahora queda irnos a la casa de vivir, que es la tierra de Israel. Esa era la idea. La idea es, tomo a mi novia en Egipto, me caso con ella en el monte de Sinai y después la meto a mi casa, que es la tierra de Israel. Que así es el proceso realmente de las bodas judías. Tomamos, casamos y entramos a una casa que es la jupá de hoy en día. Ese fue el momento que recordamos. ¿Qué más?
¿Qué otros versículos aparecen acá? Un segundito. Eso es lo principal. Y yo agrego acá otro momento que va a sonar el shofar, es cuando va a venir el Mashiach. Cuando va el Mashiach dice que vamos a escuchar la voz de un shofar. ¿Sí? Puede ser tanto físico como metafórico. La idea es que vamos a tener un despertar y una transformación, pero puede ser las dos o puede ser una de las dos. No sabemos porque son profecías hacia el futuro que no sabemos si van a ser textuales o van a ser nada más una idea. La idea del despertar. Vamos a escuchar al shofar, que como hablamos al principio, vamos a despertar. Vamos a despertar de ese sueño que venimos teniendo tanto y vamos a despertar y vamos a ver lo que es verdadero, lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿no? Y también, aparte, hay un shofar que es muy bonito. Este shofar es el shofar melódico, es el shofar del agradecimiento. Entonces, en la última podemos agradecer. Es muy bonito para agradecer porque había instrumentos musicales y no hay más bonito que agradecerle y cantarle a Dios con instrumentos musicales. En el Bet HaMikdash habían instrumentos musicales, arpas, liras, muchos instrumentos, trompetas, y un instrumento era el shofar, era un instrumento musical. O sea, lo vemos hoy en día como algo más religioso o más pero era un instrumento musical en la realidad. Se tocaba el shofar. Justo me enseñaron un video de un cuate impresionante, no lo puedo creer, que toca música con el shofar. Aunque sea que lo más normal es que se haga una sola nota, un tono del shofar, tú puedes con tu voz irle regulando y ir haciendo varios sonidos. Entonces toca música. Entonces está un pianista y el cuate con el shofar está tocando una canción, no sé, no me acuerdo qué canción es, pero así, el Atikva o Yerushalayim Shel Zahav con el shofar. Impresionante cómo hace eso. Es una capacidad increíble, no está fácil. No, pero ¿cómo sacas notas? Está muy difícil sacarle las notas al shofar. Y que cada sonido que estés haciendo sea una nota, está muy difícil. Impactante, buscan en YouTube, ahí está ese señor. Y entonces se utilizaba como una forma de un instrumento musical. Entonces cuando decimos, vamos a alabar a Dios, hay un Tehilim que dice David Amelech, vamos a alabar a Dios, vamos a alabarlo con el arpa, con la lira, vamos a alabarlo con el shofar. Entonces, en Shofarot podemos reivindicar o recordar el pacto que tenemos con Dios y también agradecer. Entonces, pregunta, ¿podemos pedir? Sí, si lo hacemos en torno a las ideas del shofar, mucho mejor. ¿Podemos agradecer? 100%, es momento de agradecer. Te vamos a agradecer con el shofar. Te vamos a agradecer con el shofar. Probablemente el shofar que se va a escuchar cuando llegue el Mashiach es el shofar del agradecimiento, es el shofar de la redención, es el shofar de la liberación. Una maravilla. Entonces, agradezcamos en este momento. Es el shofar del agradecimiento también. Si quieren agradecer, es buen momento en Shofarot. Dice el pasuk, el tercer bloque dentro de la Amida de Musaf. Entonces dijimos, Malhuyot, reinar a Dios, Zichronot, recuerdos de momentos Zichronot, perdón, recuerdos del pacto, es el shofar que le acuerda. Es como la metáfora que dijimos, el cuentito está muy bien hecho, porque es la flauta que le recuerda a Dios algo. Aquí es lo mismo, es el shofar que le recuerda a Dios que tenemos un pacto, que somos su pueblo, que se apiada del mundo entero también, del mundo. Hay que pedir por el mundo entero. Es buen momento, no nada más por mí o por mi familia, pedir por el mundo entero. Y por último, los shofarot es lugares y momentos donde sonó el shofar, donde va a sonar el shofar, que hace un recuerdo. Me salté un poquito el pacto de Abraham, pero quiero mencionarlo porque creo que es muy importante. Dios primeramente hizo varios pactos. Hay muchos pactos que hizo Dios, tanto con la humanidad o con personas en específico o con un pueblo. Después de hacer un pacto con Noah y con toda la humanidad, hizo un pacto con Abraham Avinu. Abraham fue el amado de Dios, fue su enamoramiento. Hashem amó a Abraham de una forma inimaginable. Tanto lo amó a Abraham que hizo un pacto con él. Los pactos que hace Dios son extraños filosóficamente, porque Dios es todopoderoso. Cuando hace un pacto se tiene que encasillar y encuadrar y enmarcar en cumplir ese pacto.
Entonces deja de ser, entre muchas comillas, todopoderoso. Ya no puede todo, tiene que acatarse al pacto. ¿Se entiende el problema filosófico detrás de que Dios haga un pacto? Dios es todopoderoso, no quiere no ser todopoderoso. Y entonces cuando hace un pacto con un pueblo, está casado hacia hacer algo. Si ellos cumplen su parte, Dios tiene que, y el tener que de Dios lo limita y lo rebaja un poco, ¿no? Lo rebaja Dios. ¿Cómo que Dios tiene que? Dios es todopoderoso, Dios no tiene que nada. Dios puede todo. Muy bien, pero que Dios tenga que algo es algo muy fuerte. Entonces, que Dios haya hecho un pacto con Abraham Avinu es algo grandioso. Dios se limitó. Dios se encasilló y se encapsuló a hacer lo que quiero por él. Es todo un tema extenso, el tema de los pactos y el amor y cómo el amor hace pactos, porque más allá de pensar que el amor es libre, que el amor es extendido, hay un amor que es único. ¿Sí? Abraham tuvo que aprender mucho esto. Abraham Avinu era una persona que su amor era de Gesed, su amor era muy amplio hacia todos, toda la humanidad. Él entendió que hay un solo Dios, que es la fuente de todo, y al ser la fuente de todo, este vaso está conectado con Dios. Esa persona es una creación divina, ese animal también, y todos somos vinculados al único ser, porque es uno solo que todo está vinculado hacia él. Entonces todo tiene una importancia inmensa. Entonces Abraham tenía un problema de amor desmedido y amor generalizado hacia todas las criaturas, y eso se llama el Gesed de Abraham Avinu, es el favor de Abraham Avinu. Gesed es favor hacia toda la humanidad y a todo el universo y a todas las cosas. Y entonces le costó trabajo enfocarse. Y entonces cuando le tocó escoger entre Ismael y Yitzhak, su hijo, ¿cómo voy a escoger si los dos están ligados hacia el máximo ser que es Dios? No puedo escoger. Al que tiene un tipo de amor como Abraham, no puedo escoger. Le cuesta mucho cerrar puertas y escoger una. A Abraham le costaba eso. Y Hashem lo fue guiando y le dijo, Yitzhak, escoge. Y al otro, ni modo, lo tienes que expulsar. ¿Por qué no les dio a los dos por igual si son? Porque Ismael no era el hijo de Sara. Y ese era el trabajo de Abraham, escoger una descendencia. A él lo va a hacerle dar. Al otro también va a ser un pueblo grande, no te preocupes, pero tienes que escoger. Le costó mucho trabajo a Abraham. Y lo vemos en los textos. Y lo vamos a leer en Rosh Hashanah. Cómo a Abraham le costó escoger. Y entonces Dios mismo también logra con Abraham escoger. Y dijimos, ¿cómo Dios escoge? Dios es todo bondad. Escoger es como que tú no y tú sí, ¿no? Dios no puede hacer eso. Sí. Hay un amor de general y hay un amor particular. Y ese amor que tuvo con Abraham fue un amor particular en donde se hizo un pacto con él. Recordamos el pacto que hizo con Abraham Avinu y cuando lo hizo después de Akedat Yitzhak. Después de que le pidió hacer el sacrificio a Yitzhak, lo iba a sacrificar. No lo sacrificó, ¿qué había al ladito? Había un borrego, y en vez de Yitzhak sacrificó un borrego, y ese es el borrego de los cuernos. Por eso cuerno, por eso un shofar a través de ese cuerno. Recuerda el pacto que hizo con Abraham en ese momento de Akedat Yitzhak, que fue algo tremendo para nosotros, para la humanidad entera, ¿no? Entonces el shofar se saca del borrego. Idealmente del carnero, aunque tenemos video pendiente de dónde saca, de quién sí, de quién no. Se puede sacar de muchos otros animales, pero es muy bueno, dicen los jajamim, que sea de un carnero para recordar el sacrificio de Yitzhak, Akedat Yitzhak. Bueno, el intento de sacrificio, porque no se sacrificó. Y esas son las 3 etapas que tenemos del shofar. Claro que podemos pedir. Olvídense de no pedir. Es muy simplista decir, no se puede pedir, no se puede hacer tefilá, no se puede, no se puede. Entonces, lo que tratamos de decir es que si logramos encaminar nuestros pedidos hacia las ideas del shofar, hacia lo que nos quiere hacer el shofar, entonces está maravilloso. Y número 2, que lo dijimos al principio,
El shofar nos tiene que despertar. Son dos cosas. Nos tiene que hacer accionar. Que eso lo podemos hacer en Malhuyot, en los reinados. Lo podemos hacer así. Oye, despierta. Hay una razón de ser. Hay un rey de este mundo. Hay un rey del universo que le puso un sentido a la vida. Lo puso aquí para algo. No estás para nada. No te despiertas para ver Netflix. No estás para eso en esa vida. No estás aquí para ver Netflix. Qué padre que veas, que te distraigas un poquito. Está bien. Pero no viniste a ver Netflix. No viniste a pasar el tiempo. No viniste a desperdiciarlo. Viniste a hacer algo profundo. Y hoy Hashem te dice, estás acá y te estoy juzgando y veo en ti potencial. Por eso me importas. Eso lo podemos hacer en Malhuyot. Malhuyot, despertar. Yo lo dividiré así. Malhuyot, despertar, despertador. Estás aquí para algo. Hay un rey, hay un creador. Y cuando tú entiendes que hay un rey, ese rey también entiende que hay un tú y que hay una relación entre tú y el rey. El rey te está pidiendo algo, porque no eres el pueblo, eres el ministro del rey. Así nos tenemos que ver. Y el ministro tiene un trabajo que hacer. Y si no lo haces, ¿qué onda? ¿Por qué no estás haciendo el trabajo? Eso es Malhuyot. Hay un rey, hay una razón de ser, ahí podemos despertar. Ya dijimos, en Zichronot, en recuerdos, podemos pedir, hacer peticiones tanto públicas. Recuerda a Hashem, recuerda al pueblo, recuerda a tu pueblo Israel, recuerda a Jerusalén, recuerda que hiciste un pacto con nosotros, con el pueblo de Israel. Ahí podemos hacer peticiones, idealmente públicas, y si queremos personales, también se puede, aunadas al recuerdo. Acuérdate de mí, veme, volteame a ver, estoy acá, soy algo maravilloso, y creo en mí, y creo que tengo mucho potencial. Obsérvame a ver y dame todas las herramientas. No me quites las herramientas, no me quites el tiempo de tener que pensar en otras cosas que no son a lo que vine a hacer. Y por último tenemos Shofarot, que es abrir el álbum de fotos de bodas, reencontrarnos con Hashem, y podemos ahí agradecer a Dios con este shofar, que es el instrumento musical para agradecerle a Dios. Qué bonito abrir el álbum y ver y decirle gracias por estos años tan bonitos que hemos vivido, te lo agradezco, qué belleza. Entonces yo lo dividiría así: Malhuyot, despertar, hacer teshuvá, que también está relacionado el shofar de la guerra. El shofar se tocaba cuando íbamos a la guerra, y eso lo metería en el tema de Malhuyot. Viene un año fuerte, viene un año increíble, maravilloso. Vamos a la guerra, una guerra espiritual, una guerra de valores, una guerra de decisiones, una guerra de no dejarme llevar y despertar. Eso es Malhuyot. Zichronot, yo lo enfocaría a hacer tefilá, a que nos recuerden, y Shofarot, a el amor y el agradecimiento. Entonces lo podemos dividir así. Ahora, lo bueno es que si nos faltó algo, todavía tenemos el segundo día de shofar, o también tenemos hasta el final, antes de terminar, tenemos otros sonidos del shofar que ahí sí yo podría decir, ya pensamos en estos tres elementos, ahí sí cada quien que desborde su corazón, que abra su corazón, y como decimos en Teilim, David Amelech, desbórdame tu corazón. Así le decimos, voy a desbordar mi corazón ante ti. Lo voy a desbordar el corazón, lo que queramos. Si tenemos algo personal, si queremos esto, lo que sea, tenemos un extra al final de la tefilá. Ahí podemos, de verdad, lo que nos faltó de acá o algo extra, al final de la tefilá, casi antes de acabar. Bueno, hay unos rezos después, pero después de la midá. Casi después de la midá de la Hazara, hay otro shofar, ahí podemos... Pero con el shofar, con el tequila de shofar. Ahora, rapidísimo, quiero contestar lo que tú pediste. ¿Por qué esos sonidos? ¿Por qué el largo? ¿Por qué el corto? Principalmente aluden a un llanto largo, principalmente a una alarma, ¿sí? A una alarma. Y número 2, a un llanto como de un bebé que quiere a su mamá, que está desválido y llora y quiere llamar a su mamá. Y hay varios tipos de llanto. Y podemos dar un shiur de los diferentes tipos de llanto, pero es el llanto largo de llamado, ¿no? ¡Mamá! Como gritan los niños, ¡mamá! Es el llanto de llamado. Después el otro es un llanto de sollozo. Como que se te va el aire, ¿no?
Mi bebé es chiquita así que llora y ya está acabando de llorar. Se le está yendo el aire. Esos son los toquidos más separados. Es el llamado, es clamor, es un llamado a Dios. Dios, estamos acá, aquí estoy, te estoy llamando con toda mi voz. ¿Sí? Esa es la principal idea de estas voces del shofar. Que con esto ojalá sean recibidas nuestras tefilot, que Hashem nos escuche, que Hashem se acuerde de nosotros, que nosotros podamos generar esas emociones a través del shofar. Les recomiendo mucho, de verdad, que abran un Mahzor, que abran un libro de las fiestas y vean los versículos uno por uno. No podemos aquí hacer todo el estudio, pero vean uno por uno y lo ven un poquito antes, un poquito después, cuál es el contexto de cada uno de los versículos que están ahí. Normalmente muchos sidurim vienen con la fuente, hay unos que vienen con la fuente escrita. Entonces esto está en Shemot 18, este está en Shemot 16, este está en Bamidbar, no se lo escribí aquí en chiquito, y el que no, yo le puedo mandar las fuentes. Vean los pesukim y empapémonos de qué onda con estos rezos. Ojalá que Hashem escuche nuestros tefilot, que nos ayude a despertar y a ser mucho mejores siguiente año con muchas acciones. Shana Tova que tengamos.